El día de hoy vamos a aplicar el teorema de Pitágoras para encontrar los lados de un triángulo. Primero tenemos que tener un triángulo con un ángulo de 90 grados para poder utilizar el teorema de Pitágoras. Después debemos de identificar el lado más largo, al cual le llamaremos hipotenusa. En este caso se llamará C. Y los otros dos lados o catetos los llamaremos A y B. El teorema de Pitágoras dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los lados. En las siguientes diapositivas utilizaremos esta fórmula para poder encontrar el valor de los ángulos. Queremos encontrar entonces el valor de los ángulos. Si el valor del cateto llamado A vale 1 y el valor del cateto B vale 1, la pregunta obligada es ¿cuánto valdrá la hipotenusa? Aplicando el teorema de Pitágoras, nosotros habíamos observado que es la suma de los cuadrados y su raíz cuadrada. Si nosotros hacemos una simple sustitución del valor de A y de B, podremos encontrar ese valor. Por lo tanto, es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto nos da como resultado raíz de 2. Por lo tanto, no es 2, es raíz de 2. Muy bien, continuando, para encontrar valores de ángulos, ahora imaginemos que los catetos valen 2. Por lo tanto, la respuesta tendrá que ser la suma de los dos cuadrados, en este caso es raíz de 8. Si nosotros tenemos un triángulo rectángulo con los lados con valor 3, el valor de la hipotenusa será la suma de los dos cuadrados, 9 más 9, raíz de 18, y así sucesivamente. El último caso que vamos a ver en este ejercicio sería el siguiente número. Si es el valor de los catetos 4, sería 16 más 16, raíz de 32. Ahora, imaginemos que conocemos el valor de la hipotenusa. En este caso, si yo le pongo que es un valor 3 y alguno de los dos lados. En este caso, A, que no lo conocemos, va a ser nuestra incógnita, y el valor de B es igual a 2. Por lo tanto, la fórmula inicial que teníamos era esta. Tendremos que despejar el valor de nuestra incógnita, el que no conocemos es A, por lo tanto hay que despejarlo. Para despejarlo, le estorba una suma, pasa restando al otro lado de la igualdad, por lo tanto quedaría de esta manera. El último paso para quitarle el cuadrado sería pasarlo como raíz cuadrada. Sustituyendo los valores de la hipotenusa y de uno de los catetos, podremos encontrar el valor del otro cateto. Si yo hago esa sustitución, me quedaría la raíz del valor de 3 al cuadrado, que sería 9, menos el valor de B, que es igual a 2 al cuadrado, sería 4. Por lo tanto, A valdría raíz de 5. Si queremos practicar de diferente forma, tenemos que identificar primero que existe un ángulo de 90 grados. Si nosotros conocemos la hipotenusa, imaginemos que ahora sea raíz de 8 y conozcamos uno de los lados, en este caso que sea 2. Por lo tanto, nuestra incógnita en este caso va a ser A. Tenemos que partir de la fórmula inicial y despejar la incógnita. En este caso, nuestra incógnita es A. Para despejar A, tenemos que quitar la suma y mandarla como resta al otro lado de la igualdad. Por lo tanto, quedaría de esta manera. Por último, se quita el cuadrado y la fórmula quedaría así. Para encontrar el valor del cateto, se hace una sustitución de los valores de la hipotenusa y de uno de los catetos conocidos. Por lo tanto, A sería igual a la raíz de C al cuadrado, en este caso es raíz de 8 al cuadrado, menos el 2 al cuadrado. Podemos observar que la raíz cuadrada se elimina con el cuadrado, por lo tanto el resultado es 8, menos 2 al cuadrado es 4. Este nos da un resultado de raíz de 4. Por lo tanto, el valor de A es igual a 2. Muy bien, una vez conocidos en un triángulo todos los lados, tomemos el ejemplo anterior donde la hipotenusa es igual a 8 y el valor de los
catetos es igual a 2, tendremos ahora que encontrar el valor de los demás ángulos. Conocemos el valor de 90 y aquí hay una regla que se cumple para todos los triángulos. La suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Esto se cumple para cualquier tipo de triángulo. Para encontrar el valor de los ángulos necesito utilizar funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas básicas que debemos de conocer son: el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso podemos observar que estas funciones trigonométricas contienen tres incógnitas. En nuestro caso, la incógnita que desconocemos es el ángulo. En este ejemplo aquí bautizaré como este ángulo alfa. El cateto opuesto siempre será el que esté enfrente y el cateto adyacente el otro cateto, el otro lado. Por lo tanto, en este caso puedo utilizar cualquiera de estas fórmulas, porque en este triángulo conozco los tres lados. Utilizaré en este caso la tangente. Tangente del ángulo alfa es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. Lo único que tenemos que hacer es un simple despeje del ángulo. Cuando tú despejas el ángulo, la función trigonométrica pasa como inversa, o tangente a la menos 1, de la división entre los catetos. El siguiente paso sería hacer una sustitución. Tangente a la menos 1 de cateto opuesto. El cateto opuesto de alfa siempre va a ser el de enfrente, por lo tanto es 2 entre el cateto adyacente, que es 2. Esto sería tangente a la menos 1 de 1, y esto es igual a 45 grados. Por lo tanto, el ángulo es igual a 45 grados. Y por la regla de que los ángulos internos de un triángulo son 180, por lo tanto, el otro ángulo, que lo voy a bautizar como beta también es igual a 45 grados. Si yo sumo los tres ángulos, 45 más 90, se cumple que la suma de los tres ángulos, 90 más alfa más beta, es igual a 180. Supongamos el caso que tenemos dos triángulos encontrados. Esto es importante para notar que los ángulos alfa son iguales, los ángulos suplementarios, y los ángulos beta encontrados también son iguales. Si nosotros quisiéramos utilizar la fórmula de seno, necesitaríamos conocer tenemos tres incógnitas, necesitaríamos conocer dos de las tres variables. En este caso tenemos un ejemplo: si alfa valiera 35 grados y la hipotenusa raíz de 8, por lo tanto podemos encontrar el cateto opuesto. Tenemos que hacer un despeje. Como en este caso la hipotenusa está dividiendo, pasaría multiplicando, quedando de la siguiente forma. El último paso sería sustituir el valor correspondiente a la hipotenusa y el valor del ángulo, y hacer en tu calculadora científica las operaciones correspondientes para obtener el valor del cateto opuesto. A continuación veremos ejemplos para utilizar el coseno y el seno. Supongamos el caso que tenemos un triángulo rectángulo donde conocemos el valor de alfa. Alfa va a ser igual a 25 grados, y conocemos el valor de la hipotenusa, el cual es la raíz de 18. De las fórmulas trigonométricas conocidas, en este caso podemos utilizar el coseno del ángulo, porque el coseno del ángulo involucra el cateto adyacente y la hipotenusa. O podríamos utilizar el seno del ángulo, porque involucra el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Si utilizamos el coseno, vamos a encontrar la variable desconocida del cateto adyacente. Si utilizamos el seno, vamos a encontrar la variable desconocida del cateto opuesto. Primero vamos utilizando el coseno para obtener el cateto adyacente. Si nosotros despejamos, tenemos que la hipotenusa multiplica al coseno del ángulo. De manera paralela, vamos a encontrar el cateto opuesto, el cual es igual a la hipotenusa por el seno del ángulo. Si hacemos las operaciones correspondientes, necesitamos sustituir el valor de la hipotenusa, que es raíz de 18, multiplicada por el coseno de 25 grados. En este caso sería el seno de 25 grados. En el primer caso, la raíz de 18 multiplicada
por el coseno de 25 me da un resultado de 3.85. En el caso del cateto opuesto, la raíz de 18 multiplicada por el seno de 25 me da como resultado 1.79. Ahora tenemos el caso donde conocemos el ángulo ahora va a ser de 35 grados y conocemos un cateto, en este caso es el cateto opuesto y el valor va a ser 3. Si nosotros escribimos o recordamos las funciones trigonométricas donde involucramos el cateto opuesto, tenemos que es el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Aquí podríamos encontrar la hipotenusa. O tenemos la fórmula de tangente donde es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En este caso podemos encontrar el cateto adyacente. Si nosotros queremos utilizar la primera fórmula para poder despejar la hipotenusa, tiene que pasar multiplicando al seno y después el seno pasa dividiendo. Por lo tanto, nuestra ecuación quedaría el cateto opuesto sobre el seno del ángulo. Otra forma de verlo es que se intercambian de un lado a otro de la igualdad. En el caso del cateto adyacente, de igual forma, intercambiando con la tangente, quedaría cateto opuesto sobre tangente del ángulo. Si nosotros hacemos las sustituciones correspondientes, tenemos que el cateto opuesto vale 3 y el seno de 35 grados. En este caso sería 3 entre la tangente de 35 grados. Si nosotros hacemos la división entre 3 entre seno de 35 grados, nuestro resultado es de 5.23. En el caso de 3 entre tangente de 35 grados, nuestro resultado es de 4.28.